Ahí está, bien. Los papeles de resma de hoja, que es de impresora, son los que siempre usamos como para hacer bocetos o dibujos rápidos o práctica de dibujo, ¿está bien? Después tenemos otros tipos de papeles que tienen peso, ¿sí? Nosotros vamos a usar papeles que tengan un poquito más de peso para trabajar el sombreado, ¿sí? Este papel tiene un peso bastante mínimo, digamos, por eso no nos va a servir mucho para sombrear. Sí nos va a servir para practicar, pero capaz no para sombrear, ¿sí? El sombreado lleva otro tipo de papeles, como por ejemplo de gramaje 120, ¿sí? En el cual la pulpa del papel es como más pesada y es más cerrada, que nos permite como lograr un sombreado más profundo, digamos. ¿Está bien? Vamos a practicar sombreado en esta hoja y también vamos a ver después, cuando se solucione todo este tema de las cuarentenas y lo demás, que ustedes pueden como ir comprándose hojitas con diferente peso. Tienen peso las hojas, y se les llama gramaje. El gramaje es lo que le da la textura al papel para el dibujo. ¿Está bien? Por otro lado, sí, los lápices. Los lápices, hola Delphi, ¿cómo estás? Los lápices, nosotros vamos a usar, bueno, el número 2, que es el que usamos común para dibujar y escribir, y después tenemos diferentes tipos de lápices con diferentes números, que tiene que ver con el grosor de la mina, ¿está bien? Los lápices vienen del 2, de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, 10, así hasta creo que 24, y depende del grosor, del número, el grosor de la mina para el sombreado, ¿sí? Cada tipo de número es una capa de color. Supongamos, nosotros queremos hacer un sombreado de una zona que tiene mucha sombra, vamos a usar un lápiz bastante grueso, un 8 o un 12, ¿sí? Para una zona de sombras. Cuando nos acercamos al número 2, las zonas se van como aclarando, ¿está bien? El 2 sería como el nivel más bajo de grises que podemos lograr, ¿está bien? Estoy hablando de los lápices de dibujar, ¿no? Y con los lápices que tienen la mina más gruesa y más blanda, a mayor cantidad de número, más profundo es el color, se hace más oscuro, ¿está bien? Nosotros lo que vamos a hacer hoy es repasar un poquito la estructura que vimos en la clase pasada, ver otro tipo de estructura. Yo quería hoy ya empezar un poquito de sombreado porque hay mucha curiosidad con eso y está bueno porque así ustedes lo pueden practicar en casa, ¿está bien? Entonces, lo que vamos a hacer es, para aplicar el sombreado, lo que tenemos que tener primero es sacarle una buena punta al lápiz, ¿sí? Más o menos la punta del lápiz, yo ahora voy a traer un cúter porque no sé si lo dejé por acá, pero bueno, con un cúter. Los lápices, ustedes después de a poquito se los van comprando, porque también se venden de a uno, o sea, eso lo van viendo. Tiene que tener más o menos una punta de unos 4 a 5 centímetros. La mina prácticamente tiene que estar afuera, y una punta muy finita, ¿está bien? ¿Por qué? Porque el lápiz para sombrear se usa derecho, así. Voy sombreando con el lápiz bien recto, ¿sí? Sería en forma horizontal. Sombreo así, o vertical si estoy hacia abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hago es trabajar con las capas de valores que voy a ir agregando para que se vaya oscureciendo, ¿está bien? No tiene que ver con la presión que le doy el tono del color, del valor, ¿está bien? El tono del valor lo voy a dar por las varias veces que repita con la misma presión el valor del lápiz, ¿está bien? Entonces, vamos a empezar a practicar algunas cosas que hay que tener en cuenta para empezar el sombreado, ¿sí? Así que si ustedes quieren van repasando también y vamos dibujando entre todas, y después yo les voy a decir cómo vamos a sombrear cada zona, ¿sí? ¿Está bien? Bien. Entonces, nosotros lo que habíamos visto era que partíamos del círculo, ¿verdad? Yo les mandé igual información por mail de todo esto, así que bueno, pero ustedes si quieren ir, vamos dibujando juntas como para de paso no se aburren y no están mirando todo el tiempo lo que yo dibujo. Entonces, partimos del círculo, Delphi, si querés hacemos un círculo, ¿te animás, Delphi? ¿Sí? Bien, dale.
Vamos a hacer un círculo. Lo vamos a dividir, ¿se acuerdan que lo dividíamos a la mitad? ¿Sí? De manera vertical y de manera horizontal, ¿verdad? Sí. Esta parte de acá la pasábamos acá abajo, ¿se acuerdan? Este fragmento, ¿sí? Esta medida, pasaba acá para hacer el mentón. Entonces lo vamos a pasar. La esperamos a Delphi porque ella, la clase pasada no estuvo. ¿Se ve, Delphi? ¿Se ve bien? ¿Sí? Genial. ¿Alguien más? Yo lo dibujo con fibrón, recuerden, para que ustedes lo puedan ver. Traten ustedes de cuando hacen la línea del círculo, ¿sí? Trabajar con el lapicito acostado para que el lápiz dibuje solito, ¿ven? Si yo trabajo con el lapicito acostado, el dibujito sale perfecto, ¿está bien? Yo lo estoy haciendo en fibrón para que lo vean. Bien, entonces, una vez que tenemos esto, esta medida, la vamos a pasar acá. Y de ahí nos íbamos hasta la base del círculo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos que ver acá es que en un punto teníamos el mentón, y hasta acá, y después nos uníamos, ¿verdad? Nos unimos en el punto del mentón. ¿Mm? Esta línea la voy a bajar, voy a llegar hasta abajo. Buenísimo, entonces, en la mitad de esta parte, ¿quién va a estar? La boca. La boca. ¿Verdad? Bien. Bien. Profe, ¿Qué, mi amor? hoy yo estaba dibujando así, viste como nos dijiste que practicáramos como Bien. estás haciendo ahora, Sí. y ahora vamos a practicarlo de sombreado. Sí, ahora vamos a sombrear un poquito. Quiero repasar esto para Delphi, para ustedes también, para que lo vayamos internalizando, y ahora vamos a ir ubicando las luces y las sombras. ¿Está bien? Uh-huh. Bien. Buenísimo. Entonces, la nariz. Habíamos dicho que para la nariz teníamos que hacer un círculo grande, ¿se acuerdan? Sí. Esto porque lo estamos sintetizando en figuras geométricas para que entendamos y lo practiquemos. Y en los laterales teníamos dos circulitos más chiquitos, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien. Sí. ¿Se ve, Delphi? ¿Sí? Genial, bien. Entonces, habíamos dicho que en la parte de los ojos, ¿sí? Nosotros íbamos a marcar una línea arriba, ¿sí? Y otra abajo, que me iba a dar el ancho de los ojos, ¿verdad? Y también habíamos dicho que en este espacio nos tiene que entrar entre ojo y ojo el ancho de un ojo. Es medio un trabalenguas. Entonces, acá en el medio me queda un ojo, el espacio para un ojo. Entonces yo acá voy a trabajar el otro ojito. Marco las líneas, ¿sí? En el centro, en el medio de estas líneas que marqué, voy a hacer un círculo. Recuerden que el círculo del ojo es perfecto, es un círculo perfecto. ¿Por qué? Porque después el párpado de arriba me va a restar una parte de lo que es el globo del ojo, el globo ocular, ¿verdad? Sí. Adentro, si quiero, ya le hago la
pupila y el iris. ¿Se ve bien o más o menos? Yo estoy haciendo de costado, se me... Bien. Sí, se ve bien. Bueno, como yo tengo los puntos acá, entonces yo ya dejé el espacio de un ojo en el medio, entonces yo me voy a valer de eso para hacer los párpados. Arriba, este círculo lo voy a cortar un poquito. Lo voy a cortar porque no veo todo mi círculo perfecto. Veo 3/4 de mi círculo. Y ahí marco el párpado de arriba. Bien. ¿Ven? Voy marcando. De un lado y ahora vamos del otro. Bien. Es todo práctica, Delphi, ¿eh? No tiene que salir perfecto, ni me preocupo mucho porque al principio cuando uno practica tiene que muchas veces probar el dibujo hasta que la manito va aprendiendo y uno va comprendiendo las formas, ¿está bien? Ujú. Entonces, vamos a hacer el párpado de abajo. Y ahí sí, justo por donde va el ojito, sube el párpado de abajo, inferior. En la línea del ojito, ahí sube. ¿Sí? Bien. Todo eso está explicadito en lo que yo les mandé, ¿sí? Que es lo que estuvimos haciendo. Entre el ojo y la base de la nariz va a estar la orejita. Las orejas, recuerden que todo lo que hacemos es un estándar. Algunos tienen oreja más grande, oreja más chica, ojo más grande, ojo más chico, bueno. En fin, es más o menos ¿sí? Lo que nosotros podamos llegar a marcar. Después ustedes lo van trabajando, ¿sí? La orejita está al costado. Este punto negrito que tiene adentro del ojo, ¿sí? Que marca donde está, digamos, el centro del ojo, me va a marcar, si yo bajo, prácticamente la comisura donde terminan los labios. ¿Sí? Bien. Entonces, la boca. Recuerden que teníamos la división, ¿sí? De las dos partes, la parte superior e inferior del labio, y lo que tenemos que tener en cuenta es que hay que seguir el eje central, subimos un poquito y bajamos. La forma de los labios también es muy personal, así que bueno, algunos tienen acá esta parte redondeada, otros los tienen como más en forma de triángulo, y cada uno después cuando miramos una imagen va resolviendo. La parte de abajo sale un poquito, se mete un poquito de la comisura, no está justo donde empieza, se mete un poquito más adentro. Y hace también su vueltita hasta allá. Vamos a hacerle un poquito cuello siempre. Porque es necesario que no nos quede ahí pobrecito así. Acá el mentón también, algunos tienen más redondeado, eso bueno, depende de cada rostro, ¿sí? Algunos tienen como más marcado el pómulo. Y las cejas van a ir, ¿no? En esta zona. Cada uno va a dibujar también.
dibujo algo, estoy acá. Tranqui. Busco una imagen para mostrarles. Bueno, más o menos ahí lo fueron como trabajando un poquito, ¿no? Miren, este papel, ven que es como una cartulina, es un poquito más duro. Este es gramaje 120, ¿sí? No es como la hoja de, serían como 10 veces o un poquito más las hojas de oficio, ¿no? Y vamos a ver una imagen, ¿sí? Para trabajar el sombreado siempre les conviene sacar fotocopias de la imagen que van a trabajar, ¿está bien? Ustedes ahora van a trabajar en esta que hicieron a lápiz, porque les voy a ir marcando algunas cosas, y cada vez que ustedes tienen una fotografía y quieran trabajar el sombreado, les conviene hacer una fotocopia de la foto, y el tamaño que lo van a hacer, y yo después la clase que viene vamos a practicar una técnica de cuadrícula para pasar el dibujo, ¿está bien? Hoy vamos a practicar el sombreado, si ustedes lo pueden ir agilizando en los dibujos que ustedes tengan, ¿sí? Por ejemplo, Esa imagen la hacíamos, esa imagen se hacía a base de la foto de la revista, ¿no? claro, esta es una imagen inventada en realidad, solamente Por con eso. las proporciones, es inventada. O sea, si ustedes quieren dibujar, por ejemplo, hay gente que les gusta copiar la foto y hacer la foto, el retrato real. Entonces vos, bueno, trabajás con una foto, por ejemplo, yo acá tengo una, esperen que les muestro. Bueno, yo voy a trabajar con esta ahora. Yo voy a trabajar con esta, ¿por qué? Porque es bastante interesante el rostro y puedo como mostrarles a ustedes los sectores de luz y sombra. Entonces, si yo quiero trabajar un retrato que me salga muy parecido o igual, bueno, yo tengo que sacar una fotocopia de ese retrato, ¿sí? Y en blanco y negro, y pasarlo a otra hoja y trabajar los valores. Eso por un lado, el que quiere hacer retrato. Ahora, el que quiere inventar dibujo, no necesita una imagen, porque lo inventa. Para inventarlo, ¿qué tengo que saber? Tengo que saber esto. Porque yo con esto puedo inventar el rostro que quiera. Inclusive puedo hacer caricatura. ¿Por qué? Porque si yo deformo o exagero alguna de las partes, puedo generar mi propia caricatura o mi propio dibujo, sabiendo cuáles son las proporciones y cómo tengo que más o menos manejar el dibujo, ¿se entiende? Entonces, si voy a crear dibujo, no necesito ninguna imagen para mirar y copiar. Ahora, si vamos a hacer retratos, sí, son dos cosas distintas, ¿está bien? Hoy vamos a practicar el sombreado a partir de una fotografía. Entonces, tengo la fotografía, esperen que busco la cinta, acá. En el dibujo que ustedes están ahí dibujando, van a marcar lo que yo les voy mostrando. Esto más o menos está Delphi. Sí. Bien. En tu dibujo, ¿sí? Vas a marcar algunas cosas que yo te voy a ir mostrando en este dibujo, ¿está bien? Bueno, lo que ustedes van a, en su dibujo, en el que hicieron, van a ir marcando las zonas de luz y sombra, ¿sí? Así después las podemos trabajar. Por ejemplo, con el lápiz ustedes van a marcar, en este sector de la cabeza, plano.
Entonces, en este sector de la cabeza vamos a trabajar zonas más claras, ¿está bien? Pero en el lateral, ¿sí? Donde está la sien, la parte esta del costadito de la cara, ¿sí? Cae el cráneo. Entonces, como el cráneo cae, genera sombra, ¿sí? Entonces, esta zona va a ser luz, esta zona sombra, y acá, entre la luz y la sombra, vamos a hacer un gris intermedio. Eso lo van ustedes copiando en su dibujo, ¿está bien? Por ejemplo, en esta zona de acá, si ustedes quieren, lo marcan, ¿sí? Recuerden que esto, bueno, si yo lo quiero empezar a rayar, esto es una esfera, ya lo habíamos hablado, ¿sí? Entonces, en su dibujo marquen con el lapicito porque después ustedes van a sombrear, solo para tener el mapa de cómo va la luz y la sombra en cada parte. En esta parte va a ir luz, ¿sí? La luz, va a quedar clarito ahí. Después cuando sombremos con el lápiz va clarito. En esta parte que cae hacia los costados, si quieren pueden ir marcándolo. ¿Sí? Acá tenemos otro. Vamos a seguir marcándolo. Acá va un medio tono de gris, que sería un gris, y acá iría un tono más oscuro, que sería la sombra, ¿sí? ¿Está bien? Ahora yo lo voy a ir, después lo vamos a ir sombreando. Por ejemplo, entonces en esta zona nos queda luz. En esta zona de acá, que está el ojo, mire, yo voy a marcar los planos de la nariz. La nariz viene así, se mete acá, y da una vuelta. ¿Por qué? Porque acá es zona de sombra, en el párpado, vieron que se mete el párpado, porque tenemos acá como un hueco en el ojo, ¿sí? En la zona del hueco del ojo hay una sombra, ¿sí? Después acá tenemos un sector de la parte más alta del pómulo, que es luz. Esto lo vamos a dejar claro. ¿Sí? Acá también. Después tenemos los laterales de la nariz, ¿no? Ahí. Acá en la parte más alta de la nariz tenemos la luz, ¿sí? Y acá vamos a tener un poco de intermedios y de sombra. Y acá también tenemos un poco de luz. ¿Sí? Si uno sombrea, tiene que ir siguiendo los mapas de luces y sombra. ¿Se entiende más o menos? Sí. Es complejito, pero bueno, de a poquito lo vamos a ir armando. En esta zona del mentón, yo tengo una zona de luz. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver en el dibujo, lo vamos a ir sombreando. Y acá, en esta zona, yo tengo una zona que tiene que ver con el medio tono, acá tengo una zona de medio tono y acá una zona de sombra. ¿Por qué? Porque la luz le da de este lado. Acá también tengo como un medio tono. Acá tengo un poco de luz. Y acá medio tono. Entonces, teniendo en cuenta más o menos esto, ¿sí? Yo ahora puedo con el lapicito, con el número 2, ¿sí? Lo que hago primero es sombrear todas las zonas, la luz, la sombra, sombreamos todo con el número 2. Se sombrea todo, ¿sí? Y después, en las zonas de sombra, bueno, ahí sí, agarro los otros lápices y empiezo con un número 2 en la zona de gris claro, con un número 12 en la zona de gris más oscuro, ¿sí? Y vamos buscando las luces y las sombras según como yo lo había marcado. Esto también se lo voy a mandar, así que no se asusten. Vamos a mirar esta imagen. Más o menos, lo que tienen que recordar de esto es lo siguiente, que hay zonas de la cara, ¿sí? Que están como más adelante, están como levantadas, y ahí choca la luz. Por ejemplo, choca la luz en la parte de arriba de la nariz, porque ahí choca la luz porque es alta la nariz.
hay luz en la zona de la frente, porque en esa zona choca la luz. ¿Sí? Hay luz en el pómulo, porque en esta zona choca la luz. ¿Se entiende? Entonces, vamos buscando los puntos más altos que tiene luz. ¿Sí? Los puntos más altos tienen luz. Y los puntos que se meten más profundo, ¿sí? Que generan profundidad, van generando la sombra. Acá tengo sombra porque el ojo se mete, acá tengo sombra porque el panel del costado de la nariz cuando baja genera una sombra, acá vamos a tener algo de sombra también, debajo de la nariz, porque la nariz proyecta una sombra, ¿sí? Debajo del labio también va a haber una sombra, porque la boca proyecta cierta sombra, porque sale un poquito la boca hacia afuera, y lo mismo en los otros sectores. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un dibujo, esto lo vamos a ir viendo, yo ahora se los expliqué para que ustedes lo entiendan. Entonces, si yo tuviese la señora que estábamos recién pintando, lo voy a pegar acá si lo ven, sin todas esas líneas para que lo vean, yo tengo que recordar en qué lugar está la luz y en qué lugar está la sombra. Entonces volvemos a la imagen. Tengo una imagen limpita acá para que la miremos. Que me quedó... Entonces, lo primero que voy a hacer es, con el número 2, con la puntita bien, esperen que busco el cúter, así lo saco. Le saco bien la punta, así lo ven. Con el cúter, acá tengan cuidado, que se los haga alguien si no se anima. ¿Ven? Con el cúter vamos a sacar punta al lápiz. Le sacamos una buena punta. Para el sombreado tenemos que tener una buena punta en el lápiz. ¿Sí? Entonces, bueno, necesitamos un cúter. O uno de esos sacapuntas que son como... que tienen un centro de corte. Bueno, le saco bien la punta, bastante larga, ¿ven? Y antes de usarlo, agarro un papelito y apoyo el lápiz y asiento la mina. ¿Qué quiere decir? Que le va a formar una base que a mí me va a ayudar para suavizar, para esfumar. Entonces, una vez que suavice la punta, vamos a la zona. Recuerden, con el número 2, recuerden que si se corta, entramos un poquito más. Volvemos a entrar, Delphi, si se corta, ¿sabes? Con el número 2, sombreamos toda la cara, porque el número 2 es tan clarito que va a ser nuestro gris más claro. Después vamos a subir el número 4, el número 6, el número 8, y así vamos a ir superponiendo las capas. No lo vamos a terminar hoy, pero al menos quiero que sepan cómo es. Entonces, lo que hago es sombrear todo. Sombreamos todo, luces y sombras, sombreo todo. Todo el rostro de la persona, todo, bien suavecito. Ay, Carla, entró re tarde. Hola, Carla. Bueno, sombreamos todo. ¿Cómo estás, Carla? Con el 2 sombreo todo. ¿Por qué? Porque el 2 es mi color más clarito. Recuerden que nosotros tenemos, vamos a ir anotando en un papel para que lo vean, los lápices. Teníamos el número 2, el número 2 que era el que usábamos para dibujar. Después tenemos el 4, el 4B, el 6B, todos blandos. También tenemos un 2B, blanco. 8B, 10B, va de 2. 12B. Nosotros capaz que usemos hasta el 12, ¿sí? Porque sobre este 2 que le voy a poner ahora, que es el grisecito más suave, vamos a ir superponiendo los demás lápices en las zonas de más sombra.
Es complejo, pero de a poco lo vamos a ir entendiendo, ¿está bien? No se asusten. Entonces, primero le paso todo el lapicito de dibujo común que tenemos, de dibujar, de escribir, le pasamos todo, sombreamos, sombreo, todo. Todo. Todo, ¿sí? Me fijo bien las líneas, las dibujo, recuerden la base de su dibujo, ¿está bien? Dibújenlo bien, lo marcan, lo dibujan bien, no aprieten tanto el lápiz, ¿está bien? Dibujan las partes importantes del rostro. Nosotros lo tenemos marcado en nuestro dibujito que hicimos hoy, ¿verdad? Ahí estamos sombreando ustedes. Una vez que pinté todo de gris con este, vamos a ir aumentando las sombras. Por ahora, Delfina, vos tranqui hasta donde llegues, porque viste que nosotros ya habíamos empezado con esto. Pero bueno, de a poquito te vas a ir acostumbrando, ¿está bien? Yo acá lo tengo más o menos con algunos grises, me faltan algunos más. Entonces, lo que hago con un lápiz más grueso, le voy a sacar punta, porque este lápiz falta punta. ¿Cómo estás, Carla? Bien, ¿y ustedes? Bien. Llegué muy tarde. Sí, un poquito, pero bueno, estamos hablando un poquito del sombreado, ¿sabes? Y de la estructura. Sí. Así que vos estás ubicada bastante. No te preocupes. Bueno. Entonces, con el lapicito, uno más grueso, ustedes va viendo qué lápices tienen, vamos a ir marcando y definiendo con el valor más oscuro. Este es un 10. Fíjense que este me da mucha sombra. Yo tengo que fijarme en mi figura dónde tiene más sombra la imagen, ¿sí? ¿Dónde tiene más sombra? Y tiene más sombra acá en esta zona del donde se junta con el pelo. Bueno, entonces voy a empezar a definir esa zona. Acá en este punto también tienen que tener en claro una cosa. Apoyen un papel para apoyar la mano, porque se van ensuciando. Ya empieza a tener mucho grafito la hoja. Entonces empiezo como a definir. Defino las zonas que son más oscuras con el lápiz, ¿ven? Por ejemplo, el centro del ojo es bastante oscuro, bueno, lo empiezo a definir con este lápiz. El borde, ¿sí? De color, también lo empiezo a definir y puedo empezar a hacerle algún que otro detalle. Ahí vamos. Recuerden también que para esfumar podemos usar un cotonete, eso para limpiar los ojitos, las orejas, y si no un pincelito. Si yo quiero lograr un esfumado, bueno, con un pincelito puedo como trabajar esfumando la zona, ¿sí? Y ahí voy trabajando. Entonces acá tengo la parte del ojo, ¿ven? Como se va marcando un poquito más. ¿Se ve más o menos? Sí, ¿no? ¿Se ve? Sí, bien. Entonces, si yo tengo zonas que tienen más luz, y a mí se me pasó el gris, porque capaz también pasa eso, bueno, tengo dos opciones. O lo limpio con un papelito, y le saco un poco de grafito en esa zona, ¿ven? Le resta bastante. En esta zona dijimos que había luz. Entonces le puedo restar con el papelito, ¿ven? Lo resto bastante, y en la nariz también. Y si no quiero hacerlo con el papelito, bueno, con una de las gomas de lápiz, las blancas, esas funcionan bárbaro. ¿Sí? Voy a limpiar un poquito con lo que estoy usando. Y también puedo muy suave restar
las luces, ¿ven? Que necesito en las zonas donde necesito luz. Por ejemplo, en esta parte de arriba de la nariz, que es la zona más clarita que tenemos. ¿Ven? Delphi, vos trabajás tranqui por donde llegues, porque esto es de a poquito, ¿sabes, amor? Vamos a repasarlo varias veces. Lo vamos a repasar varias veces, así que ni te preocupes. Por ahora, con que hagas la estructura, ya me sirve. Yo te mandé material igual, ¿sabes? ¿Ves la nariz cómo va apareciendo con la gomita? Bueno, en la parte de arriba también. Si quiero más luz, puedo con una gomita también. Después hay un tipo de goma que no es fácil de conseguir porque son como específicos para dibujantes, que se llama miga de pan. Esa goma es una goma blanda, que vos la modelás, la estirás, la arrugás, la rompés, y podés entrar La en los lugares conozco. donde vos quieras, y que son como maniables. Esas la usan los dibujantes, porque por ejemplo, si yo quiero entrar en el ojo con esta goma que es re gruesa, se me complica. Pero si yo tengo una goma que la puedo modelar, le hago una puntita y puedo trabajar ahí adentro tranquilamente. ¿Cómo se llama la goma? Miga de pan. Miga de pan. Sí, miga de pan se llama. Sí, es una Ok. gomita, es como esta goma blanda, pero es más blanda, la podés maniar, es manipulable. Conozco, es como una plastilina, ¿no? Claro, es como una plastilina que a vos te permite darle la forma del espacio que necesitas. Yo conseguí esta en Ah, el kiosco Tío Armando acá en Guernica. buenísima, ¿qué es miga de pan? Sí, la conseguimos ahí. ¡Ay, qué buenísima! Sí, es esa mirá qué rara de encontrar, ¿eh? Sí, es esa la goma. Con esa vos podés trabajar. Lo que hace esa goma, a diferencia de esta aprieta el grafito en la hoja y hace que cierre los poros de la pulpa de la hoja, entonces me queda como la hoja plastificada. Me queda la hoja como si fuera que macerada, es la palabra. En cambio, la goma de miga de pan lo que hace es